Hoy somos más bien poquitos. Uy, ahora me escucho. Parece que estoy dentro de una cueva. Eh, si estás tú hoy aquí, es porque el Señor tiene una misión para ti. Si yo hoy estoy aquí, es porque el Señor tiene una misión para mí. Si estamos todos aquí, es decir, si hay una congregación aquí, hay una congregación en Barcelona hay muchas, hay congregaciones en Madrid, hay congregaciones en Moscú, ¿verdad? O congregaciones en Kiev, ¿eh? Es porque el Señor tiene una misión para nosotros, porque si no tuviese una misión para nosotros, si no tuviese una misión para ti, fijaros que estoy hablando en individual, pero estoy hablando en colectivo, ya no estarías aquí, estarías en el cielo y estarías infinitamente mejor. Estarías jubilado, ¿eh? Estarías en la presencia del Señor y ya no tendrías que estar pensando en misión, en extender el reino a los demás. Así que si el Señor te tiene aquí, es porque quiere que tú extiendas el reino a aquellos que te rodean, y si nos tiene a todos hoy aquí como conjunto, como pueblo de Dios, es porque el Señor tiene una misión para nosotros como pueblo de Dios aquí en medio. Así que supongo que podéis apreciar que el título Fuerza y ganas es tremendamente apropiado para lo que vamos a estar hablando. Vamos a estar leyendo, así que os invito a que busquéis en vuestras Biblias, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos del 1 al 3. El contexto es el segundo viaje misionero de Pablo, y en este segundo viaje misionero hay algo que nos toca a nosotros en primera persona, y es que está narrando los inicios de la misión del apóstol en Europa. Es decir, los inicios de la predicación a los nuestros, a fin de cuentas, ¿verdad? Bueno, nuestros antepasados estarían por aquí, no sabrían muy bien de qué iba la cosa, pero ahí estaban y se está iniciando la predicación. ¿Qué es lo que dice Pablo en estos versículos? Bueno, pues a priori puede parecer que es un texto de transición, ¿verdad? Un texto que simplemente nos va a llevar a sitios más importantes, a un mensaje quizás más profundo. Pero ya os digo que aquí hay cosas que son tremendamente importantes para ti, para nosotros y para nuestra misión hoy. Dice el texto: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, podríamos decir muchas cosas de este texto, y vamos a decir unas cuantas cosas, no las vamos a agotar todas, pero sí que vamos a decir algunas cosas sobre este texto. Pero si hay algo con lo que hoy me gustaría que salieses de aquí, si hay algo que es importante para mí y algo que es importante para ti y para todos como iglesia y como iglesias, es que vale la pena invertir en la misión que el Señor nos ha dado. Vale la pena invertir en aquello que el Señor ha puesto en tus manos. Vale la pena que invirtamos en aquello que el Señor ha puesto en nuestras manos como iglesias. Y lo vamos a hacer haciendo 3 afirmaciones que están directamente relacionadas con el texto que acabamos de leer. En primer lugar, vale la pena invertir en la misión. Y ahora quiero que estéis muy atentos a cómo acabo esta primera afirmación, pero con cabeza. ¿Vale la pena invertir en la misión? Y la respuesta es sí. Pero con cabeza. Pablo no cogió un día y dijo, venga, a ver, me voy al camino de no sé dónde y voy a ver, ya veremos a dónde me lleva el camino. No, 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 ya veremos que lo hace con cabeza. Y lo vamos a ver en los versículos, en el primero y en la primera parte del segundo versículo. No lo dice explícitamente, pero vais a ver que está en el texto. Está actuando con inteligencia. No va a entrar en la misión de cualquier manera, sino que lo va a hacer, esta palabra es importante, estratégicamente. Segunda afirmación, vale la pena invertir en la misión con pasión, con ganas, con valentía. ¿Os imagináis a un apóstol Pablo cabizbajo, derrotado y bueno, pues vamos a cruzar a Europa a ver qué pasa, ¿eh? A ver con qué nos encontramos, vamos a ver cómo... No, 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 no. O sea, sí, misión, vale, bien. El Señor ha puesto algo en mis manos. Amén. Pues ahora cógelo con pasión. ¿Pablo es apasionado o es una persona más bien pusilánime? Apasionado.
tremendamente apasionado de lo que hace. Así que invierte en la misión, sí, pero con pasión. Los cristianos muchas veces vamos cabizbajos. Y resulta que la victoria ya la hemos obtenido en Cristo, es que ni siquiera depende de nosotros. Bueno, vamos a verlo. Y en tercer lugar, tercer y último lugar, vale la pena invertir en la misión porque es el medio que lleva a Cristo. Muchas veces nos pensamos que las actividades de iglesia son el fin. Y si no lo pensamos, a veces lo tenemos interiorizado, pero ni mucho menos. Son el medio que debe llevar a los demás al conocimiento de Cristo. Por tanto, ¿vale la pena invertir en la misión? Sí, porque es el medio que lleva a Cristo. No es un fin en sí mismo, sino que es el medio que debe conducir a los demás a Cristo. Vamos a por la primera, a desarrollar la primera de estas afirmaciones. Vale la pena invertir en la misión, pero con cabeza. Y vamos a ver que en la misión, lo vamos a ver en el versículo 1, en la misión siempre hay dificultad. Y si hay dificultad, hay que pensar muy bien cómo vas a actuar. Porque claro, si tú tienes un enemigo que va en contra tuya, tendrás que ver cómo, perdonadme la expresión, cómo driblas al enemigo, ¿verdad? Y diréis, ¿y esto lo encontramos en el versículo 1? Pues sí, implícitamente. No está explícito, pero está implícito. Te invito a que lo leas. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Si miras los versículos que vienen antes, si miras los versículos que vienen después, es decir, si miras el contexto, te das cuenta que Pablo viene de Filipos, va a ir a Tesalónica, en Filipos acaba en la cárcel, en Filipos acaba mal parado, ¿verdad? ¿Por qué? Por dar testimonio de Cristo, pero en Tesalónica no va a acabar mejor. En Tesalónica va a haber oposición por parte de los judíos. En Tesalónica va a haber oposición por parte del enemigo. Y es que misión, esto casi que es una ley, esto casi que es constitucional de la misión. Misión en este mundo en el que vivimos lleno de pecado, misión es igual a oposición. Misión es igual a oposición. Y os voy a poner un ejemplo sencillo, directo y que os afecta a vosotros en primera persona. ¿Cuántos años llevabais con un programa de radio aquí en Argentona? ¿Cuántos? 40 años. 30, digo, 40. Déu-n'hi-do, ¿eh? Bueno, Déu-n'hi-do 30 años. 30 años. Ya no tenéis el programa, como no sea que haya cambiado, ¿verdad? Ya no está el programa. Porque cuando la iglesia hace misión, automáticamente, antes o después, pueden tardar 3 días, puedes tardar 3 meses, puedes tardar 3 lustros o puedes tardar 3 décadas. Pero automáticamente hay oposición. Esto es así, es una ley espiritual. Porque hay un enemigo que trabaja. Hay un enemigo que trabaja. Lo mismo se encuentra Pablo en su contexto. De Filipos tiene que salir como tiene que salir, aunque con fruto, a pesar de la oposición. No tenemos tiempo de leerlo ahora. Salió, pero con fruto. Y tiene que huir y tiene que ir a Tesalónica y también va a haber oposición. Por lo tanto, es necesario que seamos estratégicos. ¿Qué vemos? ¿Cómo vemos hacer la misión a Pablo? ¿Lo vemos en pueblecitos de 15 habitantes? No hace falta que contestéis. Es una pregunta para que reflexionéis. ¿Lo vemos en pueblecitos muy, en aldeitas? ¿O lo vemos que va a grandes ciudades? ¿Lo vemos que va a sitios neurálgicos? ¿Lo vemos que va a sitios donde a partir de ahí, es decir, él funda una iglesia y a partir de ahí, esa iglesia fundada en donde sea, ¿vale?, va a fundar otras iglesias? Entonces sí, en pueblecitos más pequeños y en aldeas y a partir de ahí, ¿verdad? A partir de ahí se va a extender el evangelio. Es curioso porque la descripción de las ciudades que vemos aquí en este versículo 1, la descripción es la de una de las autopistas, entendedme, no había autopistas en aquella época, pero una de las autopistas que tenían los romanos por allá que se llamaba la Vía Ignacia. Y la Vía Ignacia lo que hacía era comunicar las grandes capitales que había en la zona. Y lo que está haciendo Pablo es recorrer las grandes capitales que había en la zona. ¿Para qué? Para llevar la misión, pero llevar la misión con cabeza a los grandes centros de población.
No se fue a... Os voy a decir el nombre de un pueblo que supongo que no conocéis. Me lo dijo una hermana hace mucho tiempo, lo busqué en el mapa porque no sabía ni dónde. No se fue a Almendricos, Murcia, para entendernos. No, sí, vaya hombre. He acertado de casualidad, además. Pues voy a decir otro pueblo que seguro que no. No se fue a Granucillo de Vidriales, que mi madre es de allí, ¿vale? Que ahora mismo hay 35 habitantes. No se fue allí. Se fue a los grandes centros neurálgicos. ¿Por qué? Porque claro que pone pasión, después lo veremos, ¿eh? Claro que está recorriendo, pero él va a donde hay gente, donde sabe que podrá formar gente y donde sabe que esa gente que formará después de él fundará nuevas iglesias. Y eso es lo que pasó en realidad en el siglo II, finales del siglo I, siglo II. La cosa salió bien, por la gracia de Dios, ¿eh? Por la gracia de Dios. Pero Pablo está poniendo cabeza en la misión. Y yo me pregunto, y es una pregunta, llevo tiempo haciéndomela a mí mismo, incluso trasladándola a hermanos en Mataró, ¿no? Y ¿somos estratégicos nosotros? Sería una buena pregunta, ¿no? ¿Somos estratégicos? Porque lo decía al principio, el Señor te ha puesto con una misión individualmente. Es decir, cuando vas a comprar el pan o cuando vas a hacer, no sé, lo que tú quieras, ¿vale? Te vas a la asociación excursionista, a lo mejor te gusta hacer excursión, o te vas al gimnasio, o te vas a... Pues el Señor tiene una misión. ¿Eres estratégico allá donde el Señor te ha puesto? Es una buena pregunta, ¿eh? Es una buena pregunta. Es decir, ¿estás pensando cómo llegar al otro? Y como congregaciones, porque si me hago la pregunta yo y la hago a los hermanos de Mataró es porque estamos siendo estratégicos o siempre hay algo que mejorar, ¿eh? Eso yo lo tengo clarísimo. En la perfección solo el Señor. Pero nosotros debemos preguntarnos si realmente estamos llevando la misión de forma adecuada a nuestro contexto. Porque nuestro contexto no es el del siglo I. La Vía Ignacia es un yacimiento arqueológico, ya no hay, ya no hay Vía Ignacia, ¿verdad? Pero hay otras maneras de comunicar el Evangelio, hay otras maneras de anunciarlo, con una gran ventaja que no ha habido nunca, aquí mismo no ha habido nunca en todos los siglos que nos han precedido. ¿Y sabéis cuál es? Yo soy muy preguntón, ¿eh? No estoy esperando una respuesta, simplemente para que esos segundos podamos reflexionar. Pues a lo mejor te va a parecer una obviedad, pero para nuestros antepasados no fue una obviedad. Y es que hoy tenemos libertad de poder comunicar el Evangelio. Lo único que tenemos que hacer es pensar cómo. Pensar cómo. Pero tenemos toda la libertad del mundo. Sabemos que por la puerta no va a entrar una pareja de mozos de escuadra para cerrarnos el culto. Pero hace 55 años la cosa ya cambiaba, o 60, ¿verdad? La parejita de la Guardia Civil detrás, ahí estaba, ¿eh? Tenemos toda la libertad del mundo, toda la libertad para comunicar el Evangelio. Lo único que tenemos que hacer es pensar cómo. ¿Cómo? Pero eso el Señor lo ha puesto encima de nuestros hombros, no es una cuestión suya, es una cuestión nuestra, tanto a nivel individual como congregaciones. ¿Cuáles son nuestras grandes vías de comunicación? ¿Cuáles son nuestros grandes centros neurálgicos hoy? Bueno, sigue habiendo ciudades, ¿vale? Evidentemente Nueva York sería mucho más grande que Madrid y Madrid sería mucho más grande que, pues no sé, Granucillo de Vidriales, por no decir Almendricos, ¿vale? Qué casualidades hay, a veces. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Sí, eso sigue existiendo y debemos ser estratégicos, sí, pero es que la cosa ha evolucionado mucho más y ahora las grandes vías de comunicación ni siquiera son físicas. Resulta que las grandes vías de comunicación son informáticas. Las llevamos en el bolsillo. No sé si hemos pensado en eso. ¿Qué os parece si os digo que el Filipos o el Tesalónica, sin quitar las ciudades físicas, cuidado, sin quitar el contacto físico tan importante entre seres humanos, eso nunca jamás debemos obviarlo ni dejarlo, pero las grandes vías de comunicación se encuentran en YouTube? ¿Sí o no? ¿Qué te parece? Se encuentran en YouTube, se encuentran en Instagram, se encuentran en Twitter. También hemos de hacer cosas en el Casal si nos lo dejan, también hemos de hacer cosas en el teatro no sé qué, también hemos de hacer cosas en los locales de nuestras iglesias. Una cosa no quita la otra, ¿eh? Y hemos de seguir siendo estratégicos en el sentido de, bueno, ¿dónde está la gente? ¿Dónde están los grandes movimientos de gente? Claro que sí, ¿eh? No estoy diciendo que tengamos que abandonar una cosa por otra, pero debemos preguntarnos, ¿vale? ¿Cómo hacemos la misión en el siglo XXI? Porque el siglo XXI no es el siglo I.
Y tenemos esto por delante. Y cuando yo pienso en YouTube, o yo pienso en Instagram, o yo pienso en Twitter, automáticamente, pienso en todos, ¿eh? Pero automáticamente pienso en los jóvenes. Automáticamente. ¿Por qué? Porque mirad, es verdad que una persona con 15 años es imposible, a todo punto imposible, que tenga la misma experiencia que una persona con 85. O sea, es que lo que tú te has encontrado en 85 años es imposible que él se lo haya encontrado en 15. Si no, tendría un colapso, estaría en un rincón llorando, pobrecito, ¿verdad? Es imposible. Es muy difícil que tenga más conocimiento bíblico que tú. Digo difícil, aunque no imposible, ¿eh? Cuidado. Es más difícil que tenga menos conocimiento bíblico que tú, cierto. Normalmente es así. ¿Por qué? Pues porque no ha tenido tantos años para profundizar en la palabra. Pero yo no sé si los habéis visto cuando vais en el tren. A mí me gusta mucho mirar a la gente. Cuando vas en el tren, yo para escribir un WhatsApp, pues más o menos me defiendo con los dos deditos, ¿vale? Y lo escribo con toda la velocidad de la que soy capaz. Pero es que ellos van 3 veces a mi velocidad, ¿eh? O sea, ellos son máquinas tremendas. ¿Por qué lo digo? Porque esto nos toca a todos. Esto nos toca a todos. Ser estratégicos en la misión, cogerla con ganas y cogerla con fuerzas, nos toca a todos. A los que tenemos, no, bueno, a los que tenéis, aún no los tengo, no sé si algún día el Señor me lo permitirá, a los que tenéis 95, ¿vale? Si hay alguien con 95, lo mismo acierto también. Y a los que hay con 15, o con 20, o con 30, o con 50, nos atañe a todos. Porque el campo es tan amplio que lo único que tenemos que hacer es cómo llego a ellos. Y el Señor quiere que nos hagamos esa pregunta. Porque estamos en misión. Si no fuese así, estaríamos ya en el cielo. Aprovechemos la libertad que tenemos y aprovechemos los medios que el Señor ha puesto a nuestra disposición. ¿Cuántos medios? ¿1, 2, 3? Todos los medios que tenemos a nuestra disposición. Segunda afirmación, vale la pena invertir en la misión con pasión, con pasión. Y aquí hay que hacer una advertencia, ¿vale? Antes de seguir, la pasión es importante, los sentimientos son importantes. Vivimos en un mundo regido, eso sí, y esta es la advertencia que quiero hacer, cada vez más regido por los sentimientos, ¿vale? Voy a la iglesia tal, o voy a la iglesia pascual porque es que allí me siento bien, ¿eh? No sé si lo habéis escuchado. Allí, o incluso peor, allí me hacen sentir bien. Allí salgo súper, allá salgo a full, ¿eh? Salgo de la alabanza es súper guay y allí todo el mundo bailando en la alabanza y me siento tal y me siento pascual. Allí siento al Señor, siento. Y venga a sentir, y venga a sentir, y venga a sentir. La verdad está en los sentimientos. Y la pregunta la hago a todos, ¿eh? Y yo muchas veces me la hago a mí mismo, ¿vale? Porque es importante que reflexionemos en esto. La verdad está en los sentimientos. Hoy me levanto muy alegre porque, no sé, he dormido muy bien y me levanto muy alegre y me como el mundo, pero mañana me levanto muy triste y el mundo se me come a mí. Y objetivamente no ha cambiado nada de ayer a hoy. Lo que ha cambiado son mis sentimientos. En un mundo perfecto, te lo digo de otra manera, cuando estemos con el Señor, nuestros sentimientos irán perfectamente alineados con nuestra razón, con nuestro espíritu, con todo perfectamente alineado. Pero a día de hoy, aquí, eso no es así. Hay veces que los sentimientos nos hacen ir, lo que decía antes, a tope, a full, ¿vale? Y otras veces vamos por el suelo. La palabra de Dios dice que no nos podemos dejar guiar por los sentimientos. ¿Son legítimos los sentimientos? Porque hay que tener cuidado también. Pues claro que son legítimos. Vemos a un Señor, vemos a un Dios que es amor. Dios es amor, ¿eh? Yo recuerdo que a mí el primer... Dios es amor, para que lo dijese en el culto de Navidad, ¿eh? Dios es amor, lo primero. Claro, los sentimientos son legítimos, si los tiene Dios. Dios se enfada. Uy, aquí ya habéis dudado. Que es amor seguro. Ahora, que se enfade ya, parece que no es amable decirlo.
porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra todo. Bueno, podríamos ir a Romanos 1:18 que dice esto y muchas más cosas. Claro que sí. Por tanto, si Dios tiene sentimientos, nuestros sentimientos son legítimos, sin duda. Pero no pueden ser la brújula que nos guíen en la vida cristiana aquí y ahora. Es que no puede ser, no debe ser así. Dios tiene sentimientos y por eso nos ha dado sentimientos. Estamos hechos a la imagen de Dios en muchos aspectos, también en esto. Y Pablo pone pasión en lo que está haciendo, aunque no se deja llevar por los sentimientos. Acaba de venir de Filipos, donde las cosas han ido mal, ¿eh? Acaba en la cárcel. Pero sus sentimientos no le van a dominar, sino que va a continuar en la misión y lo va a hacer con pasión. Fijaros. Versículo 2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿Quiénes son ellos? Son los judíos. Pablo va siempre a los judíos, a aquellos que ya conocen la palabra de Dios. Solo les falta un paso, solo les falta una cosa, y es saber quién es el Mesías. Por tanto, Pablo sigue siendo estratégico. Va a aquellos que saben, conocen la palabra de Dios. Y aparece en este versículo 2 una palabra que no nos gusta mucho y cada vez menos, y en la calle cada vez gusta menos, y es la palabra discutir. Discutir. Cada vez nos gusta menos, ¿eh? Cuidado, hay muchas maneras de discutir. Se puede discutir con respeto o se puede discutir sin respeto. Pero a veces hay que decir, mira, lo siento, te quiero mucho, pero no estoy de acuerdo contigo. Lo siento, te quiero mucho y precisamente porque te quiero te voy a decir la verdad. Y si hace falta voy a discutirlo, ¿vale? Y es lo que vemos hacer a Pablo aquí. ¿Qué está haciendo Pablo? Está haciendo apologética. Él sabe que tiene en sus manos el Evangelio. Y aquellos judíos le están diciendo, no, Cristo no es el Mesías. Y cuando estas personas le dicen, no, Cristo no es el Mesías, Pablo dice, pues lo siento, pero vamos a discutir. Vamos a discutir. Y vamos a discutir fuerte. ¿Por qué? Porque Cristo es el centro del Evangelio. La Iglesia, podemos tener muchos matices en muchas cosas, si queréis. Pero Cristo es irrenunciable. Cristo es absolutamente irrenunciable. Por tanto, Pablo va a usar de la apologética, va a usar de la defensa de la fe para discutir con aquellas personas. Hoy he escuchado a muchos cristianos que dicen, incluso está por escrito, es curioso, que un creyente nunca jamás ha de entrar en discusión con nadie, que un creyente, no, pues no es lo que veo en el texto bíblico, me vais a perdonar que lo diga así, pero no es lo que veo en el texto bíblico. Lo que veo en el texto bíblico es pasión por el Evangelio y una pasión que con respeto, si hace falta, va a entablar conversación, si hace falta va a discutir con el que tiene delante. Lo vemos en Pablo aquí, pero también nos lo dice Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, las formas son importantes, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Creo que esto la Iglesia lo ha dejado un poquito en, no sé, en la alacena, ¿vale? En la nevera, ahí para que no se estropee tampoco, pero tampoco te pienses tú que lo sacamos mucho, que comemos mucho de esto, ¿verdad? Lo hemos dejado en la nevera porque como no está de moda, lo que está de moda es, tú piensas esto, pues oye, estupendo. Yo pienso esto otro, es igualmente válido. Y entonces nosotros hemos caído en la falsa tolerancia. Bueno, todo está bien. Pues mira, el Evangelio es bastante sencillo, pero te va la vida en ello, ¿eh? Con Cristo la gente se salva, sin Cristo la gente se pierde. Valdrá la pena defender el Evangelio, valdrá la pena discutir, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuántos modos hay de presentar el Evangelio? Y yo estoy seguro que si me pongo a la puerta ahora, acabo aquí, no acaba aquí la predicación, pero si yo me pongo a la puerta y la acabo aquí y os digo, venga, idme diciendo, ¿cuántos modos hay de presentar el Evangelio? Saldrían 1.425.000 modos de presentar el Evangelio, ¿vale? Y si la semana que viene lo vuelvo a preguntar, saldrían otro 1.425.000, ¿vale? Porque ahí hay muchísimas maneras. Pero básicamente hay
dos modelos básicos que encontramos en la palabra de Dios. En la palabra de Dios, perdón. Partiendo de la misma Biblia. Partiendo de la misma Biblia. Es la norma general. Como vamos a presentar el Evangelio, ¿verdad? Pues con lo que la palabra de Dios dice. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es la base de nuestra misión. ¿Cómo te encuentras con Cristo? Si no abres tu Biblia, ¿me entiendes? Si no lees los evangelios, si no lees las palabras que el Señor Jesucristo tiene para ti a lo largo de toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, ¿cómo pasas tiempo con Cristo? ¿Verdad? Así que la base de nuestra vida cristiana y la base de la misión es la palabra. Sin duda, dice Pablo en nuestro texto, en el versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Por medio de las Escrituras, lo dice con claridad, ¿verdad? No hace falta dar muchas vueltas. Ahora bien, ¿por qué empieza con las Escrituras? ¿Por qué les anuncia a ellos las Escrituras? ¿Por qué les está dando versículo tras versículo a ellos? Porque en otras ocasiones no lo va a hacer, ¿eh? En otras ocasiones no lo va a hacer. ¿Por qué aquí sí lo hace? Porque está en una sinagoga donde conocen perfectamente la palabra de Dios, donde reconocen que el Antiguo Testamento, que es lo que ellos tenían por Biblia hasta aquel momento, el Nuevo Testamento se está escribiendo, lo reconocen como palabra genuina de Dios. Le dan toda la autoridad del mundo. Pero no es la única manera en la que Pablo hace misión, sino que a veces en función de quien tiene delante se adapta a él. Acabará en la Biblia, siempre acabará en el mensaje bíblico, de eso no tengamos ninguna duda. Pero lo que hace es, el principio de la primera afirmación, hacerlo con cabeza y decir, ¿a quién tengo delante? ¿A quién tengo delante? Muchas veces somos como las bicicletas antiguas. Yo recuerdo de niño, cuando iba de vacaciones, tenía una bicicleta que iba a piñón fijo, es decir, no había cambio de marchas. Cuando tú ibas en plano aquello era una maravilla, pero cuando llegabas a las subidas, aquello era, hacías piernas, ya te digo yo que hacías piernas, ¿vale? Las cosas han cambiado, recuerdo cuando llegaron las bicicletas con cambio de marcha, que alucinábamos, ¿verdad? Ahora una bicicleta con cambio de marchas se adapta a la pendiente, se adapta a la bajada, se adapta, ¿verdad? Para que en cada momento puedas usar tu fuerza con inteligencia. Pablo, cuando está en una sinagoga, comienza por las Escrituras, pero cuando está en el Areópago en Atenas y tiene un montón de filósofos griegos delante que no tienen ni idea de qué van esto de las Escrituras, no comienza por las Escrituras, acaba en las Escrituras, eso sí, pero no comienza por las Escrituras, sino que comienza citando, estamos en los mismos Hechos de los Apóstoles, ahora os lo voy a leer, comienza citando a poetas que conocen ellos, a algo que para ellos es familiar. ¿Qué está haciendo Pablo? Le está poniendo pasión a lo que está haciendo y está pensando, ¿cómo lo hago para llegar a ellos? No dice, bueno, voy a predicar el Evangelio como lo he hecho siempre, porque no tengo ganas tampoco tengo pasión para pensar mucho más, ¿vale? No voy a salir de mi área de confort. No. Dice, aquellos eran judíos, conocen la Biblia, comienzo por la Biblia. Estos son filósofos, no conocen la Biblia, voy a comenzar por los textos que ellos conocen. Hechos 17, 28, no estamos muy lejos, ¿verdad?, de nuestro texto. Y dice Pablo, refiriéndose a aquellos filósofos, o hablando, mejor dicho, a aquellos filósofos, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. No está citando a Moisés, no está citando a Isaías, ni está citando a Ezequiel. ¿Sabéis a quién está citando? A Epiménides. ¿No está en la Biblia? Está citando a alguien que dijo cosas en su oscuridad, porque claro, era un pagano, ¿verdad? En su oscuridad dijo cosas que eran pequeñas lucecitas que le sirven a Pablo para adaptarse al auditorio que tiene delante, para introducirles en la idea de divinidad, no de 25.000 divinidades como tenían ellos, ¿verdad? Y acabar hablando de quién.
sorpresa, de Cristo y de la resurrección. No va a renunciar nunca, a acabar en la palabra de Dios, nunca, jamás. Pero lo hace con inteligencia. ¿Por qué? Porque está poniendo pasión también a la misión. ¿Cómo lo hago para llegar a esta gente? Pues voy a empezar por sus propios poetas. Voy a utilizarlos para acabar en Cristo. Voy a utilizarlos para acabar en la Biblia. Voy a utilizarlos para acabar predicando el Evangelio. Es decir, para hacer misión. ¿Tiene aplicación esto para ti? No, ahora no, olvídate del vecino, ¿eh? Olvídate del que tienes al lado. ¿Tiene aplicación para ti en tu misión? Ya ni siquiera como iglesia. En tu propia misión. Yo cuando pensaba en esto y le daba vueltas, pues si algo tengo es que, os soy sincero, no me gusta leer no me gusta leer muchos libros al año, ni me gusta cuando cojo un buen libro, lo machaco. O sea, mi mujer sabe que los libros que he leído están subrayados, anotados y tal. La pregunta es pertinente para todos, para absolutamente todos nosotros. ¿Esto tiene aplicación? Y yo creo que sí. Y directa. ¿Y para nuestras iglesias tiene aplicación? ¿Para vuestra congregación? ¿Para la mía? Y yo creo que sí. Y directa. Porque tenemos individualmente y colectivamente, tenemos nuestras zonas de confort. Y claro, ¿por qué se llama zona de confort? Porque te sientes cómodo. Lógicamente, ¿verdad? Y cuando tú te sientes cómodo, si tú estás en casa y te sientes cómodo en tu sofá, ¿verdad? Tu tendencia es y más ahora con el mando, bueno, ahora hace la vida, ¿verdad? Con el mando a distancia, es a no moverte del sofá, porque para eso es cómodo, ¿verdad? Para eso tienes el sofá. Pero el Señor no nos tiene aquí para que estemos en nuestra zona de confort. El Señor nos tiene aquí para que hagamos misión, que son cosas distintas. A veces hay cosas más cómodas. A veces predicar el Evangelio es más cómodo, tenemos una persona receptiva delante. Pero a veces tenemos que echar pasión a la misión y decir, ¿y ahora cómo lo hago yo para llegar a esta persona? Que mira que es difícil, llegar a esta persona. Yo no sé si os pasa a vosotros, pero cuando encontráis a alguien delante que viene de un contexto, hay muchos, pongo solo un ejemplo, de un contexto católico romano, vamos a decir tradicional, porque aquí habría muchos matices, ¿vale? Y te dice, no, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, pues entonces estás como en una situación parecida a la de Pablo con los judíos, ¿verdad? Es, bueno, bien, porque entonces puedo abrir la Biblia y venga, pues va, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la persona que tiene delante le dirá, pues mira, no me lo habían dicho así, pero esto es palabra de Dios, ¿no? Sí, pues esto es cómodo, relativamente. Después ya, que acepte el Evangelio o no, es cosa suya delante del Señor, ¿verdad? Pero esto nos resulta relativamente cómodo. Pero ¿sabéis qué pasa? Que nuestro campo de misión cada vez se parece menos a lo que acabo de describir. Como individuos y como iglesias. Nuestro campo de misión cada vez se dirige más a personas ateas, que directamente dicen, Dios no existe. Así que como le saques la Biblia te va a decir, oye, mirad, si es que es una persona respetuosa, si no te trata de tonto, pues supongo que tú lo has encontrado alguna vez, ¿verdad? No es algo que me ha pasado a mí solo. Vale. Si no te trata de tonto, te dirá, mira, yo te respeto mucho, te quiero mucho también, si es que es amable, este libro a ti te gustará mucho, pero es un libro y ya está. O sea, no me vengas con esto, demuéstrame que Dios existe. Con lo cual tienes que, si de verdad le pones pasión a la misión, tienes que decir, Señor, dame sabiduría para establecer puentes con Él. Como Pablo en Atenas, si es que no es nada nuevo esto, como Pablo en Atenas, de la misma manera. ¿Cuál es su cultura? ¿Qué cosas le gustan? ¿Qué películas ve? ¿Qué novelas lee? Para poder establecer un puente, para poder llegar a él y entonces a partir de ahí poder presentar la palabra de Dios. Pero para hacer eso tienes que salir de tu zona de confort y para salir de tu zona de confort o de la mía necesito pasión, porque si no estoy... Ateos, agnósticos. El agnóstico es lo más escurridizo del mundo. Es como coger agua e intentar llevarla de aquí a Barcelona a las manos. O sea, seguro que llegas con las manos secas, ¿eh? No te queda una sola gota, ¿vale? Porque dicen, bueno, puede que sí. Y dices, bueno, vamos bien. Y al momento te dicen, bueno, pero puede que no. Y entonces dices, vamos mal. Se te escapa de las manos, ¿verdad? Y la pregunta, otra vez, ¿sientes pasión por lo que el Señor te ha dado? Porque eres tú quien se ha de escurrir el cerebro para ver
Tú ayudado con el Espíritu del Señor, cuidado, no estamos solos. Para ver cómo llegar al agnóstico también, porque cada vez más ese es nuestro campo de misión, el ateo y el agnóstico. Pero, y no solo ellos, sino que cada vez más tenemos musulmanes entre nosotros. Y esto ya es otro mundo. Es que, uy, qué complicado lo tenemos, que tenemos un montón de situaciones distintas a nuestro alrededor. No sé qué cantidad de musulmanes debe haber aquí en Argentona, pero en Mataró hay un montón, y en todo el Maresma hay un montón. Alguien dijo que a los cristianos parece que aunque en la Biblia no lo haya, parece que hay un versículo que dices, mas no predicarás el evangelio a los musulmanes. Porque a la que vemos un musulmán decimos, no, es que este es musulmán. Bueno, vuelvo al principio básico. Con Cristo la gente se salva, sin Cristo la gente se pierde. Por lo tanto, el musulmán necesita a Cristo. Así que es campo de misión, también es nuestro campo de misión. ¿Adaptamos nuestra forma de llegar a ellos? Como hacemos Pablo, sentimos pasión y decimos, ¿cómo lo hago para llegar al ateo? ¿Cómo lo hago para llegar al agnóstico, que no es lo mismo? ¿O cómo lo hago para llegar al musulmán, que tampoco es lo mismo? Son buenas preguntas, ¿verdad que son buenas preguntas? Pues depende de nosotros. Depende de nosotros. Hemos de salir primero de nuestra área de confort, hemos de pensar quién tenemos delante, hemos de conocer, escuchar a quién tenemos delante. Si tú no escuchas a la gente, no la conoces. Y si no la conoces, no puedes llegar a ellos. Es bastante sencillo, no puedes llegar a ellos. Dice Pablo, Colosenses 4, versículos 5 y 6. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, aprovechando el tiempo. No vamos a estar aquí toda la vida, Esto es un secreto a voces. Todos los que estamos aquí, si el Señor no ha venido antes, no vamos a estar aquí toda la vida. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Y dice a continuación algo que a veces pasamos, hacemos así, abuela pluma, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Cómo debéis responder a cada uno? Porque cada persona es distinta, cada persona tiene su idiosincrasia, cada persona viene de su cultura, cada persona ha tenido una familia distinta. Por lo tanto, somos nosotros los que, en función de la misión, con pasión y con compasión, debemos ver cómo acercarnos a ellos. Tercera y última afirmación. Vale la pena invertir en la misión porque es el medio que lleva a Cristo. Lo vemos en el versículo 3 de este capítulo 17. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Yo me sorprendo, de verdad, os lo digo de corazón, me sorprendo de la cantidad de predicaciones que escucho que si se nombra a Cristo es de pasada. Predicaciones en heu de ser molt bons tots. Diem en català, heu de ser bons minyons. Predicaciones en las que básicamente se podría resumir en tenéis que ser muy buena gente. Tenéis que ser muy buena gente. Pero no es lo que Pablo dice aquí, ni lo que el Nuevo Testamento dice en todas partes, ni lo que la Biblia dice por entero. La predicación es la predicación de Cristo. Después ya vendrán las obras. La predicación es la predicación de Cristo. Si Cristo reina en nuestro corazón, a partir de ahí el amor de Dios que nos inunda nos va a llevar a buenas obras. A partir de ahí, el amor de Cristo que nos inunda nos va, primeramente, amor a Dios, ¿verdad? ¿Cuál es el primer y grande mandamiento? Amar al Señor. Es el primero, ¿verdad? Pues una vez ocurre eso, entonces viene el resto. Es como un dominó, le das a la primera ficha y empiezan a caer todas una detrás de otra. Cuando realmente el amor de Dios nos llena, entonces predicamos a Cristo, entonces luchamos por la misión. Entonces cualquier cosa que hagamos será un medio, la misión será medio para llegar a Cristo mismo. Porque si no corremos el peligro de estar trabajando en la obra del Señor, de poder estar con la Biblia abierta y dale que te pego, ¿verdad? Podemos estar trabajando en la obra del Señor habiéndonos olvidado al Señor de la obra, habiendo dejado al Señor por el camino. Y eso es terrible, eso es terrible. El centro de la iglesia, el centro de tu misión, el centro de la misión individual y colectiva, no puede ser otra que Cristo.
La misión, en última instancia, es presentar a Cristo. Y esto es justo lo que vemos en nuestro texto, que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Mesías, es el Cristo. ¿Os habéis fijado que he usado la palabra inversión para hablar de misión? Inversión. Cuando uno invierte, ¿qué espera? Recompensa, beneficios, ¿verdad? Esta no era retórica, esta era para que la contestasteis vosotros. Cuando uno va a la bolsa, ¿verdad? E invierte, yo no tengo ni idea, yo acabaría muy mal en la bolsa, acabaría fatal. Pero cuando uno va a la bolsa e invierte, no invierte para decir, mira, voy a poner lo que sea, ¿verdad? Voy a poner 25.000 euros, quien los tenga, ¿verdad? Y a ver si tengo 50.000 de aquí. O sea, va para ganar, no va para perderlos, va para ganar, ¿verdad? ¿Por qué hablamos de inversión en la misión? Porque estamos para ganar almas para Cristo, pero con una ventaja significativa. Y es que sabes que si de verdad te pones a ello, la misión, tu misión, vuestra misión, nuestra misión va a ser una inversión. Es decir, va a haber réditos. ¿Por qué? Porque es verdad que somos nosotros los llamados a trabajar. Todo el rato llevamos misión, misión, estamos en misión. Pero el que da el fruto, en última instancia, y eso no debemos de olvidarlo, es Cristo mismo, que ya obtuvo la victoria en la cruz hace mucho tiempo. La batalla ya está ganada. Es más, la guerra ya está ganada. Lo que estamos es en las escaramuzas finales y lo que nos pide el Señor es sed valientes, sed fieles, estad en la misión, sed estratégicos, hacedlo con fuerza, hacedlo con gozo y sobre todo, hacedlo mirando a Cristo. Si pensamos así, no hay espíritu de derrota. ¿Cuánta gente hay en Argentona? ¿Quina població té Argentona? 12.000 habitantes. Bueno, pues echad cálculos. ¿Cuántos somos aquí hoy, verdad? Es más fácil de contar los que estamos aquí. Y podríamos decir, y lo mismo ocurriría si no, Mataró son 130 y pico mil, y en la iglesia, pues no sé, a lo mejor son 50 o son 40 o hoy, esta mañana. Proporcionalmente somos poquitos. Humanamente hablando es una derrota. Perdonadme, ¿eh? Pero si echamos números, humanamente hablando, con claridad es una derrota. Esa es una cosa que nuestra confianza, tenemos un deber y es trabajar con pasión. Eso sí, ¿eh? Eso lo tenemos. Pero la confianza no está puesta en nosotros. No debe, porque si no lo llevamos mal, ¿eh? La confianza debe estar puesta en Cristo, que ya obtuvo la victoria en la cruz. ¿Cuántas veces el corazón se va del lugar y dices que somos tan poquitos, es que estamos tan tal, o es que somos tan mayores, o es que soy tan joven y yo no sé, o es que tantas y tantas y tantas y tantas cosas? El Señor, hoy está la cosa así, y mañana por la mañana la cosa está así, ¿eh? Pero esto es así. Yo recuerdo un día, y no, con esto voy a acabar. Recuerdo un día que fui a una iglesia, me invitaron a predicar, y lo siento decirlo así, porque aquel día fue una predicación absolutamente desordenada, tenía aquello de que te levantas con mal pie y aquel día no das una, y dices, Señor, ¿cómo es me la había preparado. Señor, ¿cómo es posible que haya sacado tan poco de una predicación que había preparado con un texto tan bonito que lo he destrozado? Lo siento, Señor. Y cuando pasaron unos días me llama un hermano de aquella congregación y me dice, y aquello fue una lección muy importante, me dice, hermano, te llamo para que des gloria a Dios y para que estés satisfecho, porque aquel día, por medio de tu predicación, se convirtió en una persona que llevaba muchos años yendo a la iglesia, que no quería saber nada del Señor, y aquel día se convirtió. Y yo dije, pues sí, gloria a Dios, porque... ¿Me entendéis lo que quiero decir? ¿Verdad que me entendéis lo que quiero decir? Lo que tenemos que hacer es, mira, oye, tú esfuérzate con lo que tienes, tú coge las herramientas que el Señor te ha dado, todas, no dejes ni una, eso sí, ¿vale?
Échale pasión, ponle ganas a la misión, pongámosle, todos estamos en el mismo barco, pongámosle ganas a la misión y miremos a Cristo, miremos al Señor. Él ya ha conseguido la victoria, Él lo prometió, dice, no va, su palabra no va a volver a Él vacía. Somos más, somos menos, a la misión. Prediquemos a Cristo, prediquemos la palabra, prediquemos la salvación en Él. Amén, hermanos. Me vais a permitir que haga una pequeña oración. Sí, Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad de abrir tu palabra, por esta nueva oportunidad de poder profundizar en ella, Señor, y te suplicamos que tú nos ayudes, tanto individual como colectivamente, a ser hijos tuyos que te aman, a ser hijos tuyos que insisten, que permanecen, que perseveran en la misión, Señor. A ser hijos tuyos que no solamente perseveran, sino que lo hacen con fuerzas, con ganas, Señor. Y a ser hijos tuyos que ponen su confianza no en sus propias fuerzas, sino en tu Santo Espíritu, Señor, que ponen sus fuerzas y sus miradas en Cristo en la cruz, en esa victoria que Él ya obtuvo en la cruz. Así que nos ponemos en tus manos, Señor. Yo te quiero dar gracias por mis hermanos aquí en Argentona, Señor, y te quiero suplicar que les des fuerzas, que les sigas dando visión, que les sigas dando pasión, Señor, y también que les sigas dando esa confianza que cada día necesitamos y cada día con más fuerza queremos en Cristo. Te lo suplicamos. Gracias por todo, Señor. En el nombre y por los méritos de tu Hijo Jesús. Amén.